Voy a compartir la pantalla ya para iniciar entonces. Listo. ¿Nos dices en qué momento podemos iniciar, por favor? Listo, ya. Bueno, muy buenos días a todas y todos en este séptimo Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea y su vínculo orgánico con las ingenierías, segundo encuentro de cuerpos académicos y grupos de investigación de la UNAC, la UNICAC, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Politécnica de Tapachula. Vamos a presentarles nuestra ponencia El error como posibilidad de enseñanza, comunicación y aprendizaje por parte del doctor William González Montoya y quien les habla, el maestro Esteban Riaño Arias. Cedo la palabra al doctor William. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Es para nosotros un honor participar en este espacio de diálogo pedagógico en el marco del séptimo Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea y del segundo encuentro de cuerpos académicos y grupos de investigación, agradeciendo profundamente la invitación de la Universidad Politécnica de Tapachula en su 15º aniversario. Hoy compartimos con ustedes una reflexión y una experiencia investigativa en curso que venimos desarrollando en Colombia, en una institución educativa de la ciudad de Cali, con un grupo de 55 niños y niñas y de los grados de tercero, cuarto y quinto de primaria. Nuestra pregunta de partida es tan sencilla como profunda. Es qué significa para un estudiante equivocarse en la escuela. Los resultados preliminares han evidenciado una tensión constante. Por un lado, muchos de estos estudiantes reconocen que el error es parte del aprendizaje, que se aprende equivocándose, que errar no está mal, pero al mismo tiempo el error sigue siendo vivido con emociones negativas como la vergüenza, el miedo o la sensación de castigo. Es decir, existe una contradicción entre el discurso que valora el error y la experiencia emocional que lo rechaza o lo penaliza. En esta ponencia queremos reflexionar con ustedes sobre cómo el error es concebido, vivido y gestionado en los procesos educativos. Nuestra apuesta conceptual consiste en pensar el error no como una simple falla técnica, sino como una dimensión semántica, ética, comunicativa y política que puede convertirse, si las condiciones lo permiten, por supuesto, en una auténtica posibilidad pedagógica. Este trabajo forma parte de una investigación de mayor alcance. A lo largo del próximo año esperamos ampliar el estudio a estudiantes de secundaria y posteriormente a estudiantes de educación superior con el propósito de construir una mirada integral y comparativa sobre cómo es concebido el error en los distintos niveles educativos. Esta trayectoria investigativa busca consolidar una comprensión más amplia, situada y crítica sobre el lugar que ocupa el error en la formación escolar y universitaria, así como su impacto en las subjetividades que habitan la experiencia de aprender. Les invitamos entonces a pensar con nosotros y con nosotras, todos aquellos que están interesados en este campo, sobre el error no solo como un dato pedagógico, sino como una oportunidad para repensar nuestras prácticas, nuestras relaciones y nuestras ideas sobre lo que significa aprender. Sabemos entonces que durante siglos el error ha sido considerado indeseable dentro de toda experiencia de aprendizaje, pero ¿qué pasaría si dejáramos de verlo como una simple falla y empezáramos a leerlo como un acontecimiento cargado de sentido? ¿Acaso no será esta simple pregunta una provocación disruptiva para la pedagogía contemporánea en general y un enorme desafío para los modelos de evaluación académica en particular? Pues se sabe que hay errores que enseñan más que los aciertos y desvíos o tropiezos que abren horizontes novedosos donde las rutas predecibles no dejaban descubrir otras posibilidades. En nuestra experiencia como educadores hemos aprendido el error asociado a la falta, al castigo o al desacierto, que ha sido regulado más que interpretado, mejorado más que comprendido. En este, en este espacio en el que podemos dialogar,
proponemos reubicar el error en el centro del análisis, no como un dato negativo, sino como una dimensión semántica, un campo complejo de significación que atraviesa las prácticas educativas y comunica mucho más que un simple equívoco. Esto es detenernos en su espesor simbólico y comprenderlo como una dimensión de sentido profundamente humana. Cuando hablamos en este sentido entonces del error desde su dimensión semántica, estamos partiendo de reconocer que en el campo de significados, sentidos y posibilidades interpretativas, el error posee eh, como fenómeno o concepto un determinado contexto y en nuestro caso de análisis, en el contexto educativo, se convierte en un campo de disputa simbólica. Es decir, un lugar donde lo que falla también dice, revela, transforma y enseña. Nos interesa retomarlo para observar cómo se carga de significado en función de su uso en la experiencia de su articulación y valor en la construcción de sentido y en general de su función en la comunicación que media en las trayectorias educativas. Como verán, a lo largo de nuestra presentación, luego mostraremos algunos de los resultados, los hallazgos que tenemos en el ejercicio de investigación que hemos venido realizando. Dicho de otro modo, nos estamos refiriendo a la idea de que el error no es solo una falla o algo que está mal, sino que tiene un significado, un sentido propio dentro del proceso de aprendizaje. Es decir, que el error aporta algo a la comprensión, a la construcción de significado y puede abrir puertas a nuevas interpretaciones, como a nuevas realidades, por supuesto. En este orden de ideas, lo que estamos proponiendo es darle al error un lugar distinto. No solo verlo como un obstáculo que hay que modificar, sino como algo que tiene su propio valor en la enseñanza y en la construcción de significado. En síntesis, dicha dimensión semántica, como lo estamos planteando, esa dimensión semántica del error eh, implica asumir que cada equivocación tiene una gramática, una historia, una carga de intencionalidad que puede y debe ser leída. Considerada tal cosa nos obliga a pasar de la pedagogía del control a una pedagogía del acontecimiento donde los sentidos están abiertos a la desorganización, cierto caos si se quiere, para encontrar el acomodo, ese cosmos, ese orden, de manera temporal en un océano infinito de posibilidades siempre dinámicas. Esto exige también, tanto a educadores como a estudiantes, aprendices, eh, exige una relectura ética del acto educativo. En este horizonte, el cuidado emerge como una categoría fundamental que desplaza las lógicas punitivas y controladoras del error para abrir paso a una pedagogía más humana, relacional y situada. Siguiendo a Joan Tronto, el cuidado visto de esta afectiva o asistencial, sino una forma de responsabilidad activa frente a la vulnerabilidad del otro. En el contexto educativo, cuidar implica sostener espacios donde el error no sea penalizado, sino acompañado, interpretado, resignificado en el amplio sentido de esta palabra. El cuidado no anula el conflicto inherente al error, pero lo envuelve en un marco de escucha, de presencia sensible y de reconocimiento. Así, entonces, el error no se reprime ni se trivializa, sino que se aloja en una relación pedagógica que lo acoge y le ofrece un lugar donde producir eh, sentido sea posible. En este marco, educar ya no consiste en corregir desde la distancia, sino en acompañar desde la cercanía, en el acto ético de cuidar la palabra, el gesto, el silencio y la posibilidad de equivocarse como parte de la vida del pensamiento. De este modo, el cuidado se entrelaza con la semántica del error como gesto de hospitalidad epistemológica y da una apertura o abre una apertura a lo inesperado en el proceso de enseñar y aprender. Así las cosas, asumir el error como una posibilidad implica más que una redefinición conceptual. En esta medida nos exige desplegar un marco de análisis que lo sitúe en su complejidad pedagógica, epistemológica, comunicativa y política. Lejos de restringirse a un fenómeno puntual dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el error se revela como un nódulo estructurante de la experiencia educativa. En consecuencia, proponemos tres dimensiones de abordaje para situar contextualmente el error y así comprender sus alcances y limitaciones.
Las tres dimensiones que referimos a continuación nos permiten el error desde educación pedagógica más general, como si estuviéramos observando las formas en que el error ha sido concebido y tratado históricamente en la educación. La primera dimensión la hemos denominado la dimensión punitiva, donde el error desde esta mirada tradicional se castiga o se corrige con cierto rigor y muchas veces se convierte en algo que hay que sancionar y el aprendizaje a veces se centra en evitar cometerlo más que en entenderlo. Aquí el error se concibe desde la mirada tradicional que corrige o sanciona. En este sentido, el error se ve como algo que hay que evitar y que al ser penalizado genera un ambiente donde los estudiantes pueden temer equivocarse. Aquí, en este sentido, pues que estamos diciendo desde esta mirada, el culpable no es el error. A nuestro juicio, una de las razones que ocasionaron este percance ha sido la ideología. Ideología entendida en su acepción de falsa creencia, aquella que históricamente llevó a asociar el error con una condición suficiente para imponer una pena o castigo, desvirtuándose o desvirtuándolo de su cualidad originaria vinculada a la capacidad de destapar lo que está cubierto. Así se dejó en el olvido el poder que tiene el error de revelar lo que permanece oculto. Se olvidó que errar no es fallar, sino revelar algo que estaba velado, abrir un pliegue del mundo que desconocíamos. Eso en este sentido parecería que se cayó en ese olvido. La escuela, al institucionalizar una lógica de corrección y control, convirtió el acto de errar en motivo de reprobación. El señalamiento del error se normalizó como un acto de culpabilización que terminó por moldear subjetividades temerosas, inhibiendo la curiosidad y paralizando el deseo de explorar. Lo que realmente paraliza no es equivocarse realmente, sino el miedo a equivocarse, porque enfría las relaciones con los demás y reduce la posibilidad de un aprendizaje genuino. De esta forma, la dimensión punitiva no solo distorsiona el sentido del error, que no es otro que un movimiento por fuera de la trayectoria esperada, sino que socava su potencia formativa y su papel como vía de descubrimiento y transformación. El error es una instancia definitivamente necesaria para reorientar todo el proceso de aprendizaje. Comprender que errar es propio del ser humano permite restituir su valor formativo, es decir, mm, aquello que da forma y potencial y dentro de todo su potencial heurístico. La segunda dimensión, la dimensión constructiva, aquí el error se convierte en una oportunidad para construir conocimiento, es decir, en lugar de ser obstáculo, se transforma en un peldaño que permite comprender mejor, reflexionar y crecer a partir de aquello que salió mal. En esta dimensión, el error se asume como una posibilidad de aprendizaje, un recurso para generar nuevas comprensiones, revisar los procesos y fomentar un ambiente donde equivocarse es parte natural del acto de aprender. En ese sentido, el error deja de ser una falta para asumirse como un movimiento que se aparta de la trayectoria esperada, un desvío que posibilita mirar desde otro lugar aquello que permanecía o que permaneció oculto hasta ese momento. Errar entonces no es fracasar, sino abrir una posibilidad. El error revela lo que antes no veíamos y nos impulsa a revisar nuestras ideas del mundo, reorientar el rumbo y profundizar la comprensión. Esta mirada reconoce que la evaluación no implica sanción, sino la oportunidad de afirmar o ajustar la trayectoria del aprendizaje. Desde esta perspectiva, el error se convierte en condición necesaria para el descubrimiento y esto posibilita la construcción y resingularización. Lejos de bloquear el pensamiento, lo expande, porque nos obliga a examinar lo que creíamos cierto y a inventar nuevas formas de comprender. En esta lógica, entonces, el error alimenta la curiosidad, ¿sí? Estimula la creatividad y favorece una relación más libre con el conocimiento, entendiendo que aprender es, en esencia, un proceso de ensayo, exploración y apertura a lo incierto. Lo que parece desviación en ese sentido se convierte así en el núcleo mismo de la reinvención. La tercera dimensión la hemos llamado la dimensión transformadora, desde la ruta analítica que traemos de esta reflexión. Esta dimensión lleva esto un paso más allá.
El error no solo construye, sino que puede transformar por completo la manera en que enseñamos y aprendemos. Es una invitación a cambiar paradigmas, a ver la enseñanza como un proceso dinámico, es decir, un movimiento con dirección, donde equivocarse puede ser el motor de una transformación profunda. Aquí el error se ve como un agente de cambio, no solo ayuda a construir conocimiento, sino que transforma la manera en que enseñamos y aprendemos. Esta dimensión invita a cambiar paradigmas, a ver la enseñanza como algo dinámico donde el error es un motor para la transformación profunda de las prácticas educativas, tanto del acto de enseñar como el de aprender. Desde esta perspectiva, el error deja de ser un desvío indeseable para convertirse en un movimiento creador, un desplazamiento que abre nuevas posibilidades de sentido y de acción. Errar implica salirse del camino trazado, aventurarse más allá de lo previsto y en ese gesto reside su poder expansivo, transformador. En lugar de clausurar el aprendizaje, el error lo propulsa porque desvela lo que permanecía oculto y nos invita a revisar nuestras certezas. En este sentido, el error inaugura la posibilidad de reinventar tanto el conocimiento como la práctica docente. Nos permite cuestionar lo dado, reformular lo sabido y descubrir lo que aún no había sido pensado. Cuando se asume desde su raíz transformadora, el error deja de ser una amenaza para convertirse en una hendidura donde se filtra la creatividad, la curiosidad y la apertura a lo desconocido. Así el error no destruye la relación con la realidad, lo contrario, la amplía, la propulsa, invitándonos a sostener una pedagogía que se funde en en la revisión constante, rigurosa, hacia la exploración y el autodescubrimiento. Hasta aquí, entonces, hemos recorrido tres dimensiones fundamentales desde las cuales el error ha sido históricamente interpretado y gestionado en los procesos educativos. La dimensión punitiva, como ya señalamos, centrada en el castigo, la corrección. La dimensión constructiva, que lo reconoce como parte del aprendizaje, y la dimensión transformadora, que lo valora como fuente de crítica, creación y apertura. No obstante, para comprender en toda su profundidad la potencia pedagógica del error, proponemos ahora una lectura transversal que lo despliega en cuatro ejes complementarios. Estos ejes, el epistémico, el ético, el comunicativo y el político, no reemplazan las dimensiones previas a las que nos hemos referido, sino que las atraviesan, las profundizan y las complejizan. Son planos de análisis que permiten leer el error no solo en su función dentro del aprendizaje, sino también en su capacidad para generar pensamiento, vínculo, diálogo y transformación social. Cada eje no se presenta como compartimiento estanco, sino como plano relacional que contribuye a ampliar la comprensión del error en distintos niveles, como acontecimiento cognitivo y creativo, como expresión comunicativa, como gesto ético y como potencial político de transformación. En esta cartografía de sentidos nos permitirá explorar el error no solo como una categoría teórica, sino como una fuerza viva que interpela, desorganiza y renueva la práctica educativa en su totalidad. En el orden de ideas expuestas, si asumimos que el error es una dimensión semántica, es decir, un campo de sentidos móviles y disputables en el proceso educativo, entonces no basta con resignificarlo desde una perspectiva cognitiva o comunicativa. Es necesario también un giro ético que interrogue las condiciones en que el error se nombra, se acoge o se margina. En esta perspectiva, el cuidado emerge como una categoría clave que permite reorientar la relación pedagógica hacia una ética de la acogida y de reconocimiento. Como señala Johan Tronto, el cuidado no es solo una expresión afectiva, sino una práctica política y ética de responsabilidad frente a la vulnerabilidad del otro, como ya señalábamos. En el espacio educativo, ello implica sostener un vínculo donde el error no sea estigmatizado ni corregido de forma automática, sino acompañado en su potencial formativo, leído en su espesor simbólico y tratado como una parte constructiva del acto de aprender. Cuidar entonces, entendido de esta manera, es generar condiciones para que el error sea escuchado, interpretado y resignificado sin violencia simbólica. Es también una forma de pedagogía del encuentro donde el docente no se sitúa como juez de la falla, sino como cuidador del sentido, de la palabra dicha, del silencio incómodo, de la duda que interrumpe.
Desde esta ética del cuidado del error ya no es una anomalía que se debe corregir, sino una posibilidad de transformación que reclama presencia sensible y atención pedagógica. En esta clave, cuidar no es solo un acto interpersonal, sino una condición de posibilidad para una semántica del error verdaderamente emancipadora. El primer eje, entonces, el error como posibilidad epistémica y creativa. Allí el error no es solo una desviación de la verdad, sino un componente fundamental en la producción del conocimiento. Su potencial radica en su capacidad para desorganizar lo sabido y abrir nuevas rutas de pensamiento. Lejos de ser un obstáculo para el conocimiento, el error puede ser entendido como un momento fundante de la actividad epistémica. Eh, ya Gaston Bachelard advertía que el conocimiento científico no avanza por acumulación lineal, sino por rupturas que obligan a revisar lo dado. El error es, en ese sentido, un obstáculo epistemológico productivo. En el campo educativo, esta mirada invita a desmitificar el acierto como un indicador del saber y a valorar los caminos fallidos como parte del pensamiento creativo. Patterson también aporta a esta visión al distinguir entre niveles de aprendizaje. El error como experiencia disruptiva puede propiciar un aprendizaje de segundo orden, donde no solo se aprende un contenido, sino cómo se aprende y desde dónde se puede pensar distinto. Así el error se vuelve un acto de imaginación crítica, una posibilidad de desviarse de lo esperado, de ensayar lo no dicho, pensamientos no acabados y cultivar la potencia inventiva del error como motor epistémico. El segundo eje, el que hemos denominado como acontecimiento ético y cuidado pedagógico, en este, el modo en que acompañamos el error revela no solo una postura didáctica, sino una ética relacional. Cuidar el error del otro es asumir su vulnerabilidad como fuente de sentido. Tal como desarrollamos en la sesión anterior, el error interpela no solo desde el saber, sino desde el vínculo. La respuesta al error implica una ética del cuidado entendida como un acto de presencia atenta, hospitalaria y no punitiva. Eh, digamos, siguiendo a lo que veníamos señalando en Tronto, ¿cierto? Que plantea que el cuidado como una práctica política de responsabilidad frente a la fragilidad del otro. En la educación esto se traduce en no tratar el error como un defecto individual, sino como una emergencia del sujeto que aprende. Esta idea se enriquece con una ética de la alteridad, como lo planteaba Levinas, que nos recuerda que el rostro del otro nos convoca sin condiciones. Acoger el error desde el cuidado es ofrecer un lugar en la experiencia compartida, no como falla a reparar, sino como acontecimiento que requiere escucha, pausa, tiempo y acompañamiento. Así el error deja de ser corregido para ser sostenido desde este eje. El acto pedagógico se transforma en un ejercicio de hospitalidad epistemológica, si se quiere, donde el docente no dicta sentido, sino que cuida el espacio donde ese sentido puede emerger incluso desde la equivocación. Tercer eje, el error como fenómeno comunicativo y zona de escucha. Allí el error revela las tensiones del lenguaje y la comunicación en el aula. No es solo un dato, sino una forma de decir las cosas, de buscar sentido y de ser escuchado. En el marco de la comunicación educativa, el error no puede reducirse a un ruido que debe eliminarse para garantizar la claridad. Muy por el contrario, puede ser comprendido como una zona de tensión semiótica que visibiliza los límites, ambigüedades y desajustes del lenguaje mismo. Desde esta perspectiva dialógica, Bakhtin dice que cada palabra está cargada de otras voces y por tanto también de posibles malentendidos creativos. El error en esta lógica no es un desvío inerte, sino un punto de fricción que genera diálogo. Escuchar el error no es solo permitir que el estudiante se explique, sino crear condiciones para que lo no comprendido encuentre lugar en el aula. ¿Sí? En esta misma lógica de sentido que estamos exponiendo, maestro Martín Barbero nos muestra cómo el error complejiza de alguna manera mm, sus planteamientos nos permite en este marco ver cómo se complejiza aún más, ¿sí?
al mostrar cómo los procesos comunicativos están atravesados por mediaciones culturales. Errar puede ser también un signo de desfase cultural, de traducción incompleta, de pluralismo simbólica, de pluralidad simbólica. Por eso el error nos exige una pedagogía de la escucha profunda, donde el sentido no se impone, sino que se co-construye. Y por último, el cuarto eje, el error como potencia pedagógica y política. Aquí planteamos que el error puede ser una forma de desobediencia epistémica, una grieta en el pensamiento hegemónico y una oportunidad para imaginar nuevas pedagogías críticas. El error entendido como posibilidad no solo transforma el aula, sino que desestabiliza las jerarquías del saber escolarizado. Desde las pedagogías críticas e insurgentes, errar puede ser un acto de resistencia epistémica, un rechazo consciente o no de las formas normalizadas de aprender, hablar y responder. En esta línea, Mignolo y Catherine Walsh defienden la necesidad de reconocer otros modos de conocer y errar desde los márgenes, lo que llaman una desobediencia epistémica. Desde esta mirada, el error no es un límite a superar, sino un lugar para imaginar lo que el conocimiento oficial no permite. Eh, en esta medida, insistimos en que enseñar es un acto profundamente político y que transgredir las normas del aula, errando, equivocándose, preguntando mal, si se quiere, puede ser un gesto de liberación. Este eje nos lleva a pensar el error como una grieta, como un espacio de insurgencia desde donde construir otras formas de aprender, de nombrar y de habitar la educación es posible. A lo largo de estos planteamientos, de algunas de estas provocaciones que hemos dejado aquí, hemos propuesto comprender el error no como una falla a corregir, sino como una posibilidad epistémica, ética, comunicativa y política. En lugar de reducirlo a un dato de evaluación, lo hemos abordado como una dimensión semántica viva que produce sentido, interrumpe certezas y activa vínculos. Esta mirada exige desinstalar las lógicas punitivas del aula y construir otras formas de acompañamiento pedagógico donde el cuidado, la escucha y la hospitalidad epistemológica sean prácticas concretas del enseñar y el aprender. El recorrido por estos cuatro ejes de análisis, el error como motor de pensamiento, como gesto ético, como fenómeno comunicativo y como potencia crítica, revela que educar con y desde el error no es un gesto accesorio, sino una toma de posición frente al conocimiento, frente al otro y frente al mundo. En ese sentido, el error no solo nos enseña que no sabemos, sino cómo podemos aprender de otro modo, en diálogo con la fragilidad, la incertidumbre y el asombro. Esta propuesta no busca eh, romantizar el error ni negarle su conflictividad. Por el contrario, parte de reconocer su incomodidad y su carga simbólica para producir desplazamientos en las formas de enseñar, de nombrar y de comprender. Por eso, más que corregir el error, nos interesa cuidarlo, habitarlo, pensarlo. En tiempos donde el éxito, la velocidad y la certeza se imponen como mandatos educativos, reapropiarnos del error como posibilidad es también un acto de resistencia y de esperanza pedagógica. Le doy paso a mi compañero para continuemos con la presentación de algunos de los hallazgos que hemos alcanzado. Bueno, muchas gracias. En estos resultados preliminares que tenemos de la investigación en curso, hicimos unas encuestas a 55 estudiantes, 27 niños y 27 y 28 niñas, de las cuales la percepción que tienen frente al error, a la palabra error o cuando se equivocan en una tarea, son percepciones que son negativas. La mayoría digamos, lo asocian con palabras como vergüenza, tristeza, confusión, entre otras. Acá, por ejemplo, cuando hacemos el análisis de las palabras, acá podemos observar que digamos, lo que más se repite son palabras como me siento mal, triste, enojado, avergonzado, mal, enojo, más que otro tipo de interpretaciones que ellos puedan hacer. Por ejemplo, frente a la pregunta de cuando te regañan por un error, ¿cómo te sientes? La mayoría se siente triste, confundido, le da miedo o se enojan. Para nosotros esto podría evidenciar que la
corrección docente se asocia principalmente con el castigo, lo que genera un bloqueo emocional y cognitivo que interfiere con la posibilidad de reflexión por parte del alumno. En este sentido, consideramos con lo expuesto hasta ahora que también requerimos el sentido del logro y esto es una propulsión en el momento en que nosotros estamos aprendiendo. Por eso también mencionamos el cuidado como algo importante y el error debería ser visto como un movimiento por fuera de la trayectoria esperada, la cual podemos ajustar para propulsar. La evidencia empírica respalda la necesidad de sustituir el regaño por un modelo de retroalimentación empático y formativo. La evaluación debe centrarse y entenderse en la corrección de la trayectoria. Solo un entorno de respeto y confianza permitirá resignificar el error como experiencia de aprendizaje y no como castigo. El error es una instancia necesaria para orientar o reorientar todo proceso de aprendizaje. Comprender que errar es propio del ser humano permite restituir su valor formativo, es decir, aquello que da forma y su potencial heurístico. En esto consideramos que y desde las primeras etapas en la escuela y con los niños es importante explicarles y entender que el error no es algo que se deban sentir avergonzados o algo malo, sino que tiene toda una capacidad de transformación y que es inherente a lo que nosotros somos como humanos. O sea, el error, la posibilidad de errar es lo que nos ha permitido transformarnos y ser lo que somos. Se olvidó que errar no es fallar, sino revelar lo que estaba velado, abrir un pliegue del mundo que desconocíamos. Lo que realmente paraliza no es equivocarse, sino el miedo a equivocarse porque enfría la relación con los demás y reduce la posibilidad de un aprendizaje genuino. Esto, digamos, en el día a día, en el salón de clase lo veo cuando los niños se quedan paralizados porque sienten, o sea, que se equivocaron en un trabajo porque la profesora les dijo que esto estaba mal hecho y eso hace que ellos pierdan muchas veces el interés por aprender sobre esa asignatura o por hacer los trabajos. En ese sentido, el error no se reprime ni se trivializa, sino que se aloja en una relación pedagógica que lo acoge y le ofrece un lugar donde produce sentido. En la dimensión constructiva encontramos, por ejemplo, cuando que el 60% de los alumnos declara que no les gusta cometer errores. Eh, Esto nos hace pensar que existe una baja tolerancia emocional y demuestra que el costo afectivo del error supera su valor formativo percibido por parte del educando. Para los niños, equivocarse sigue representando un riesgo simbólico, una pérdida de estima o de reconocimiento más que un paso natural del aprendizaje. Es decir, que lo puedan y se entienda como una oportunidad de aprendizaje, no como algo que les genere un enojo, un miedo, que se sientan avergonzados como si eso estuviese como si equivocarse fuera algo malo. Por ejemplo, acá, acá una de las preguntas que hicimos cuando tu profesor o profesora te dice que te equivocaste, ¿cómo te gustaría que te lo dijera? Acá nos parece que la forma también importa y esto es un reflejo en la misma voz de los estudiantes. A ellos les gustaría que fuera de forma tranquilo, bueno, bien. Entonces, no debemos quedarnos en señalar solamente el error, lo cual también es importante en el proceso, sino que también requerimos del sentido del logro. Eso es propulsión. Es también cambiar la forma de cómo nos dirigimos a los estudiantes, cómo les hablamos. Por eso colocamos que las formas también importan. Te equivocaste, lo ajustaste y mira lo bien que lo has hecho, has aprendido. Eso también propulsa el aprendizaje en todos y en ellos. Acá en la dimensión transformadora, cuando se pregunta, ¿te gusta cometer errores? La mayoría dice que no les gusta cometer errores. Entonces, cambiar este paradigma nos hace ver la enseñanza como algo dinámico, donde el error es un motor para la transformación profunda de las prácticas educativas. Esto también está ligado con lo que venimos desarrollando como toda acción educativa es una acción de cuidado, por no decir de amor. Y también desde ese cuidado, desde también enseñarles y enseñarnos que errar no está mal, sino que nos permite transformarnos, también hace que podamos cambiar nuestra forma de interpretar y ver la realidad, buscando un bienestar para todas y todos. El error deja de ser un desvío indeseable para convertirse en un movimiento creador, un desplazamiento que abre nuevas posibilidades de sentido y de acción. Solo aprende quien se emociona. Si todo el tiempo estamos como juzgando al otro, diciéndole, no, esto está mal y
todo el tiempo solamente como si fuese algo malo, pues ahí se pierde la emoción y no dan ganas de aprender y muchas veces vemos eso en el aula con los niños. En cambio, cuando se aborda de manera diferente el error, su disposición cambia frente al conocimiento y se ve cómo ellos quieren aprender, volver a hacer el ejercicio, es diferente esa aproximación. Y por último, resignificar para resingularizar. El error se convierte en condición necesaria para el descubrimiento y esto posibilita la construcción y resingularización. Lejos de bloquear el pensamiento, lo expande porque nos obliga a examinar lo que creíamos cierto y a inventar nuevas formas de comprender y resolver. Acá en esta diapositiva, porque resignificar para resingularizar. Acá en la imagen, esto es un ejercicio que hice una vez con unos estudiantes de grado primero, donde una niña tenían que pintar ese, digamos, ese robot que tenían y yo le había dado la instrucción de que lo pegara con Pegastick y no con EGA para que no se le fuera a dañar porque se demoraba mucho en secarse. Y ella me dijo, listo, profe, lo voy a hacer. Y lo pegó fue con la EGA y se le dañó, vino llorando y pues diciendo que ya, que lo había, que la había, que lo que se sentía muy mal, que se había equivocado, que la había embarrado, que como si hubiese sido, digamos, ya como casi que el fin del mundo para ella. Y yo le dije, no, no llores, déjamelo, yo te voy a mostrar algo. Entonces, lo pegué en una cartulina, digamos, lo arreglé y se lo entregué con este dibujo de una garza y una pequeña historia que dice, siempre, siempre, mientras la garza esté de pie, lo dañado se repara, lo roto se arregla, lo quebrado se pega. Por algún lado, mientras la garza esté de pie, todo tiene solución. Y creo que este tipo de sucesos que ocurren en el aula justamente permiten tanto resignificar, en este caso mi actuación docente, como también resingularizarme y también resingularizar la perspectiva o lo que entiende en este caso esta niña sobre eso que algo estaba mal hecho, mm, propulsa a entender de que podemos solucionar las cosas, repararlas y que es simplemente una posibilidad de aprendizaje. Aquí hay un elemento importante para redondear un par de ideas acá también, y es que en la medida de lo que estamos intentando señalar, digamos, como decíamos, estamos haciendo el recorrido desde niños de primaria, luego pasaremos a los de secundaria y luego a los universitarios, porque estamos rastreando la manera cómo se vincula el error con diferentes tipos de emociones y las respuestas que dan los estudiantes. Eh, Sin importar el nivel de educación, digamos que el nivel de vulnerabilidad tal vez en los niños está más evidente, pero aún así en estudiantes universitarios también vemos exactamente la misma respuesta, ¿sí? Hay una relación entre el error, ¿sí? Y un vínculo con la vergüenza. Esto definitivamente nos demanda estrategias que reduzcan esa exposición emocional de tanto del estudiante como de la manera también como los profesores nos proyectamos frente a eso. Entonces, definitivamente sabemos que los profesores somos eternos estudiantes, estamos todo el tiempo en esa permanente construcción y cuando estamos como estudiantes, ya no como profesores, sino cuando estamos en el ejercicio mismo de estudiantes, como quizás muchos aquí en el auditorio, sí, que nos están escuchando, es revisar si su relación con el error es saludable. Sí, y si se permiten ese equívoco, ¿cuál es esa transición que hay entre el error y el aprendizaje? Creo que el énfasis que nos hemos planteado y algunos de los hallazgos que hemos encontrado son muchísimos más, por cuestiones de tiempo hemos referido solamente a algunos, pero para hacer énfasis en esa vinculación y, digamos, redimensionar los alcances que tiene el error, ¿sí? Como posibilidad en el aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias. Damos paso a si existe alguna pregunta o duda en la sala. Vamos un poquito justos de tiempo, pero tenemos tiempo para un par de comentarios. Veo que Christian Pierre tiene la mano levantada. ¿Puedo hablar? Claro que sí, Eh, adelante.
Bueno, primero que nada, felicitarlos por esta investigación. Yo también estoy a favor de esto. Incluso tengo una frase de mis favoritas, de un autor de mis autores favoritos, que es: el miedo al error ya es un error. Entonces, me gustó cómo el error lo manejan con múltiples dimensiones, y yo le agregaría la economía, la política, porque estamos sujetos dentro de un paradigma que señala el error debido a que el nivel de perfeccionamiento de la producción, los tiempos, la maximización de la ganancia, todo progresivo, el error es como pérdida, ¿no? Pérdida de dinero y de tiempo. Y esto genera la lógica ideológica, y cómo lo manejaron me gustó porque es moralizante, ¿no? El error es como sentir culpa, miedo, y hasta viene el autocastigo por cometer el error. Hay personas que no se permiten cometer errores, y en el error podemos reconocernos a nosotros mismos, porque si no hay error no sabemos qué se puede corregir. Y lo que marcan ustedes es muy padre, porque debería haber una conciencia del error, y el error como un camino a la verdad también. Eh, el error abre caminos, es creativo y disruptivo, pero también debe de estar orientado el error bajo la razón y la virtud, o sea, bajo valores, porque tampoco podemos decir que el error es bueno, porque si construyo un puente bajo la lógica de que el error no es malo, pues va a parecer como el capítulo de Los Simpson, en donde todos hacen lo que quieren y se destruye todo, ¿no? Y pues sí, me gusta mucho, y dijeron tanto que está muy padre que manejen este tipo de cuestiones, porque el miedo al error es como que hasta uno mismo ya tiene miedo de hacer las cosas, nada más para no errar. O sea, ya no hago la cosa porque creo que voy a equivocarme, y eso abre caminos muy diferentes. Yo creo que a partir del error muchos de los grandes descubrimientos surgieron, porque rompieron el paradigma. Creo que Kuhn hace eso de el paradigma de las revoluciones científicas, pues se crean a través de pues errores, que el error, conceptualizar el error. ¿Qué es el error, no? Es falta de exactitud, desviación de algo, pero si te desvías tal vez encuentres otra ruta que nunca habías explorado, y ahí encuentres un tipo de verdad. Y los felicito, Esteban y William. Gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Pierre. Muy bien. ¿Algún otro comentario por allá Sí, en auditorio? no hay ningún comentario aquí en la sala, auditorio, escucha. Muy bien, perfecto. Pues agradecerles mucho, doctor William, maestro Esteban. La verdad es que fue una conferencia, bueno, una conferencia muy bonita. A mí también me gustó mucho escuchar acerca de cómo estamos redefiniendo el error para los estudiantes de grados desde tan chiquitos, ¿no? Porque es desde cuando nos empiezan a enseñar, pues, que errar está mal, ¿no? Y es justo en ellos que están pequeños, que si vamos cambiando esas ideas, pues obviamente vamos a obtener mejores resultados. Nuevamente agradecerles mucho que hayan participado y pues nada, concluimos entonces el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por Muchas la gracias. invitación. Gracias. Gracias.